Y no lo sé, ¿tú qué piensas de, para entrar más a este terreno revolucionario, de esta eterna discusión de si el arte debe servir a sí mismo, de este supuesto arte por el arte, o si debe servir al pueblo? Híjole, eso depende mucho del contexto. En este momento histórico, en estas circunstancias concretas y en esta coyuntura, en el año 2021, te diría que el arte no puede estar desligado de una conciencia política, de una consigna y, y de una motivación revolucionaria por cambiar el mundo. Te lo puedo decir ahorita. Pero también pienso que es una idea muy historizable. O sea, en ciertos contextos, hacer arte por el arte era el acción revolucionario, ¿no? Y lo pienso Okay. concretamente, por ejemplo, en los últimos años, ya en la decadencia de la Unión Soviética, ¿no? Cuando el estalinismo se posicionó sobre el leninismo y ya estaba yendo todo al carajo, ¿no? Que era, justo era imponer que, por ejemplo, los escritores escribieran lo que se le llamó realismo socialista, ¿no? Socialista. Que era hablar de obreros y hablar de revoluciones y hablar de todo este fervor que en octubre del 17 era así como revolucionario. Para ese momento, estar obligados a escribir sobre eso y romper la consigna que era así como, bueno, o sea, sí voy a escribir, pero no necesariamente voy a escribir lo que me ordena eh, Stalin, ¿no? Que era el líder de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, en ese sentido, el, el acto revolucionario era hacer arte por el arte, ¿no? Y entonces hablar de mis emociones, de yo cómo me siento, ¿no? Por encima de la imposición de turno, ¿no? Pero, en general, yo no concibo un arte que no sea, que no esté vinculado a las masas, ¿no? O sea, estoy completamente peleado con esta idea del artista como un genio iluminado y del arte como una expresión inalcanzable que pocos entienden, ¿no? Y que hay que ser súper sesudo y súper leído para entender una obra, ¿no? Porque justo, o sea, pienso que es una visión elitista del arte, ¿no? O sea, Claro. donde las galerías, ¿no? Y entonces lo que está en la galería es considerado arte. Lo que está afuera es así como artesanía, ¿no? Que es esta disputa antagónica del arte y la artesanía. O sea, me acuerdo mucho de un chiste que, que era una mujer de intendencia en un museo de arte moderno y Sí. pregunta, ¿no? Ah, ¿y esto es basura o es alguna obra, no? O lo tiro. Ajá, sí, o sea, ¿lo puedo tirar? ¿No? Y entonces es eso, o sea, ¿en qué punto el arte deja de entenderse como arte y puede ser cualquier cosa, ¿no? Y es una discusión que podríamos llevarnos aquí horas, pero mi punto concreto es ese, o sea, actualmente concibo que el arte debe ser revolucionario por las condiciones en las que estamos, o sea, lo veíamos desde el año pasado, ¿no? Con la cuestión de la pandemia. Se destaparon muchísimas cuestiones sociales y políticas, no sé, como el outsourcing, el falta de medicamento, etcétera, que la verdad es que se me haría un acto sumamente egoísta hablar únicamente de lo mal que yo me siento sobre el colectivo. Y lo recalco así porque también es bueno hablar de uno como individuo para no olvidar que pertenecemos a lo colectivo, ¿no? Por ejemplo, Claro. ayer que fue ayer 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud mental, en ese sentido es muy importante hablar de cómo uno se siente, ¿no? Pero, por ejemplo, politizar ese sentir, ¿no? O sea, como, es que no puedo ir al psiquiatra o al psicólogo porque no tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo manifiesto eso, no? A través de qué manera expreso eso, de que, no sé, es obligación del Estado garantizar salud pública, ¿no? Entonces, en ese Claro. sentido, pienso que el arte sí tiene una función social eh, casi que innata, ¿no? Por lo que te decía, ¿no? O sea, surge en un primer momento, para narrar historias y guerras y ensalzar el nacionalismo, dado el contexto, ¿no? O sea, como la Iliada y la Odisea, que son textos que están escritos en verso, que nos hablan de eso, ¿no? De historias y de aventuras y demás.
pero que ahorita las aventuras es, bueno, vamos a luchar por los derechos laborales básicos, ¿no? Ni siquiera por el comunismo, o sea, por los mínimos derechos. Claro. Tocaste muchos puntos muy importantes que antes de que me los olvide, me gustaría mencionarlos. En un primer inicio, como esta élite también ha rezagado mucho la palabra, por ejemplo, de la plante o de la poesía revolucionaria, hasta el punto en que, como tú dices, siempre ha existido, ¿no? Porque aunque existe el arte por el arte, esto ha tenido una metamorfosis desde siempre. Tan solo Solón de Atenas, desde ahí podemos decir que cantaba para que la gente se armara y fuera a la batalla. Pero no, siempre me parece muy interesante porque alrededor de toda la historia de la literatura siempre hay como que muchísimos personajes que dicen, es que la poesía revolucionaria, la poesía militante, esta palabra que odio, que es la poesía social, surgió, por ejemplo, unos se lo dan a este Arce, el estridentista, otros dicen que surgió en la Guerra Civil Española, pero realmente siempre ha existido, porque la poesía siempre para mí pertenece a un colectivo, ¿no? Entonces, no sé, siento que lo más importante, que lo igual y lo retomamos más adelante, es quitarle esa palabra tan sagrada, eso es lo que quería hablar, tan divina, al genio poético, pues hasta la palabra genio poético a veces me parece un poco ya redundante, ¿no? También lo que quería mencionar respecto a lo que dices es que justo este debate sobre si la poesía tenía que servir a sí misma o al pueblo surge de la mano de tres escritores que me gustan mucho, que se llamaban Mayra Jiménez, Cintio Vitier y Fina Marrús, después tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Invitan a Cortázar porque pues toda revolución también trae como una revolución cultural intrínseca, ¿no? Entonces llegan como que ahí varias personajazos en ese momento y Julio Cortázar pone un dilema porque él empieza a decir que el pueblo tiene que educarse para llegar al entendimiento de la poesía. Entonces Mayra, que es una revolucionaria hecha y derecha, dice, se enoja, ¿no? Y empieza a escribir un tratado y dice que es una visión bastante elitista de los hechos, porque obviamente no todas las personas van a tener las posibilidades o privilegios, así como dice Cortázar, de elevarse a la poesía, ¿no? Casi como si tuviera que ser sagrado. También siento que Cortázar subestima un poco al pueblo, ¿no? Pero pues X. Entonces Mayra empieza a hacer talleres dentro de, en pleno apogeo de Victoria Revolucionaria, donde el pueblo empieza a generar poesía, porque su sueño era que ya no hubiera como que una relación capitalista entre el escritor como productor y la población como consumidor, sino que el mismo pueblo pudiera generar la poesía entre ellos, y me gusta mucho una frase que dice, porque hace talleres literarios donde iban campesinos, estudiantes, todo tipo de personas se juntaban a tallerear sus textos, y dice Mayra, y pulían sus versos así como antes pulían los fusiles para salir a las armas. Entonces empieza a ser una poesía del pueblo que les pertenece solo a ellos, y entonces en el patrimonio que ellos tenían, poético, ya no solo les pertenecía, sino que también les estaba sumando, y eso me parece totalmente increíble. Y pues en cuestión eso de que si el pueblo se tiene que elevar a la poesía o no, me parece, como te digo, que a veces también subestimamos mucho porque venimos de una tradición totalmente imaginativa desde el momento en que somos niños. A veces siento que también subestimamos a los morritos, ¿no? Yo cuando daba clases con niños chiquitos, cuando les mencionaba la palabra poesía, algunos se asustaban y es como de, no, pues es que eso es muy difícil, ¿no? Y es como de, no, no es cierto. Y estoy segura de que tú siendo un niño tienes un pensamiento más poético que todas las personas disque poetas que he conocido en mi vida. Porque tienen ese pensamiento mágico desde las leyendas, desde los mitos que hemos creado. Es algo intrínseco del hombre, así como tú lo dijiste, existe desde el inicio de los tiempos, ¿no? El cantar siempre tuvo sentido y más si se trata de desvelar estas injusticias de las que estamos hablando, ¿no? Después de largos letargos de silencio, de largos letargos de violencia, el pueblo siempre quiere cantar sobre ello.